Si alguien Buenas puede. tardes, ingeniero. Sí se Buenas escucha y se tardes. ve. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es la penúltima clase de la semana que viene. Si es que no damos el examen, daremos la última clase del semestre. Hemos estado extremadamente ágiles este semestre. Como ven ustedes en la diapositiva, ese es para los españoles es valero, para eh, para los gringos es bearing, para nosotros es rodamiento, para los gauchos es ruler. Exactamente significa lo mismo. En realidad, el nombre técnico es cojinete de rodadura. Ese es el nombre técnico, cojinete de rodadura. Existe una extensísima familia de este elemento que se inventó y se puso en práctica el siglo pasado, pero el promotor principal del rodamiento ha sido el automóvil. El automóvil y las muchísimas partes en rotación que existen en todos los elementos que componen el automóvil, el motor nomás tiene cerca de más de 1500 partes. Hay un buen sector de rodamiento que es ocupado por este cojinete de rodadura llamado rodamiento. Existe rodamiento de diversas medidas para muchísimas aplicaciones, para que trabajen a cielo abierto, para que trabajen absolutamente exentos de polvo. En fin, hay un abanico inmenso. Y en realidad hay muchas fábricas actualmente de rodamiento. Antes los principales y fundamentales eh, de productores de rodamiento, que es una tecnología que ha ido avanzando lentamente hasta llegar ahora a un elemento muy seguro, eran los Estados Unidos, Europa completa. Los rusos también eran grandes, y los países del este, los húngaros, los checos, los polacos, eran constructores de rodamiento que brindaban una gran seguridad. Fíjense ustedes, hay de grandes tamaños, hay de pequeñísimos tamaños, en fin, hay para todos los usos, y es un elemento, de todas formas, es un elemento muy, pero muy común y muy importante conocer. No, en nuestra profesión no vamos a fabricar un rodamiento ni vamos a calcular, pero sí vamos a elegir un rodamiento. Para eso es necesario conocer sus partes fundamentales, porque el rodamiento es un mecanismo extraordinariamente sencillo, tiene muy pocas partes, pero por favor, alguien, el micrófono de ese alguien que está molestando los ruedos por esta lugar. Ya no está atendiendo ¿cómo se llama? La reunión. En realidad es un elemento tan sencillo, pero está fabricado con una precisión extrema. Y fundamentalmente el montaje es la parte más importante del rodamiento. Un rodamiento bien montado es muy duradero, pero si no se siguen los pasos que el manual de montaje indica, entonces la vida del rodamiento es efímera. Están, digamos, codificados y en la Asociación de Manufactura de Rodamiento, que es la AFBMA. Es otro de los grandes éxitos del rodamiento. Él está perfectamente, o mejor dicho, su fabricación responde perfectamente a las normas. En otras palabras, si ustedes compran un rodamiento de una procedencia, de una fábrica cualesquiera japonesa, digamos, pueden encontrar el mismo rodamiento si existiese una fábrica en Inglaterra que responde con exactitud a la misma performance que el que han comprado en, en el Japón o en la China. Porque ellos son fabricados, la parte dimensional, como los tratamientos térmicos y el material del cual están conformados, responden a las normas. Esa es otra de las, o sea que es un elemento absolutamente intercambiable.
No es con el código de un rodamiento que está en el anillo exterior, el código, o está aquí en el anillo interior, ¿verdad? O si no, se encuentra también en el anillo exterior, no el código de la fábrica, sino el código internacional de ese rodamiento puede, de una marca, digamos, NTN, que es una marca japonesa, se puede encontrar en Tinken o en Brenco, en cualquier otra fábrica de distinta procedencia. Tiene muchísimas ventajas sobre el cojinete de fricción. En primer lugar, que si yo empujo un rodamiento, lo puedo empujar con el dedo y gira. Quiere decir que tiene un par de fricción inicial, un par de arranque, por así decirle, pero muy bajo. Es muy fácil lubricarlo. La gran mayoría de los rodamientos, salvo para casos especiales, se lubrican con grasa. Ocupan un pequeñísimo espacio axial, es decir, son de una longitud muy pequeña, o sea, si la medimos desde el punto de vista del eje, pero tienen la desventaja que ocupan un gran espacio diametral. Por eso muchas veces es muy necesario conocer dónde lo voy a poner, porque es el gran problema del rodamiento. Ocupan un gran espacio diametral, pero sin embargo tiene la ventaja que sobre el eje ocupan muy poco espacio de él. Puede soportar cargas de todo tipo, cargas de impacto, cargas radiales y cargas axiales. Bien, o sea que eso pueden soportar una gran cantidad de cargas. Las cargas dinámicas, la punta de eje donde van montadas las ruedas de un automóvil que pasa por millones de imperfecciones, está montada sobre un rodamiento. Y algo muy fundamental, avisan anticipadamente antes de romperse. Hay planes de mantenimiento, hay instrumentos, vibrómetros se llaman, que me permiten saber si el rodamiento está llegando a su final de su vida útil. Se pueden montar y desmontar fácilmente. De cualquier manera, tanto el desmontaje como el montaje requieren un conocimiento exacto de cómo se debe realizar esa labor. Puede ser precargado, es decir, que ya vamos a ver qué es la precarga. El rodamiento es un artificio para moverlos más viables. Pueden trabajar en cualquier posición. Es decir, pueden trabajar si el eje está en forma vertical, si el eje está inclinado, si el eje está en forma horizontal. Claro que el mejor desenvolvimiento del rodamiento es cuando él trabaja en forma horizontal. Y son muy versátiles en el montaje. Y lo más importante de ellos es que están estandarizados internacionalmente. Son reemplazables. Obviamente la fiabilidad muchas veces depende del proceso de fabricación. No es lo mismo un japonés que un coreano o que un brasilero, digamos. Hay marcas muy, pero muy reconocidas a nivel internacional que venden rodamientos a nivel mundial. La desventaja que ocupan, ya habíamos visto un gran espacio diametral, es decir, mayor espacio diametral, radial es muy pequeño, valen más que un cojinete de fricción, que un buje, los mecanismos más complejos de fabricar. Son ruidosos. Ustedes hacen rotar un rodamiento y van a observar que emite mucho ruido. Eso es algo contraproducente para ciertos mecanismos. El peor enemigo del rodamiento es la suciedad. No pueden bajo ningún concepto trabajar en la suciedad. Es el peor enemigo. Si él está en un ambiente donde hay mucho polvo, donde hay agua, donde hay salpicaduras de otros elementos extraños, donde se pinta mucho, el rodamiento dura muy poco. Y su vida es finita, ¿no es verdad? Y ellos colapsan por fatiga, dan millones de vueltas en su vida útil, entonces se van desgastando porque el material no tiene una resistencia prolongada y al final terminan rompiéndose. Obviamente, todos los programas de mantenimiento requieren la verificación de ese componente. Es uno de los principales lugares donde hay que hacer observaciones muy exhaustivas. Y
no resisten los choques igual que un cojinete de fricción. Observen ustedes que montado dentro de la bancada o del pie de la biela de un motor de combustión interna que recibe choques gravísimos, no hay rodamiento, sino que existen cojinetes de fricción, porque ellos reparten en una superficie mucho más grande el impacto. ¿De acuerdo? Los cojinetes de fricción son ineludibles en lugares donde el impacto es extremadamente severo. Vamos a admitir a Velasco. Las partes fundamentales del rodamiento son un anillo exterior, un uno interior, las bolas o rodillos y separador o canastilla, lo podemos observar acá. Observen, esta parte rayada con verdecito es el anillo exterior, esta parte rayada con rojito es el anillo interior. También se llaman aro exterior, aro interior, también se llaman cubeta. La cubeta de rodamiento dicen por el anillo exterior. Estos son los rodillos, hay de diversas formas, que cumplen la función obviamente, de rotarnos, ¿verdad? Y esto de aquí son los separadores. Jaula también se llama. Canastilla le decimos nosotros. La canastilla de rodamiento. En realidad son separadores de los rodillos. Ellos no permiten que los rodillos se amontonen en un solo sector y roten. Y al rotar rocen entre sí. Bien. Quiere decir de que ellos siempre viajan, los rodillos viajan siempre separados por una canastilla o un separador. Esas poquísimas partes es lo que compone el rodamiento. Es un elemento extremadamente popular, todo el mundo lo usa y muy pocas personas lo saben elegir. La función del ingeniero en nuestro medio es elegir el rodamiento. Y en eso hay que ser muy, muy escrupuloso. Los manuales de rodamiento más o menos tienen el grosor de una Biblia. Bien, ahí están explicados todos los detalles que yo necesito saber para poder elegir una herramienta, especialmente cuando diseño un mecanismo. Cuando tengo que reemplazarlo, tan solo debo leer su código y ir a pedir el mismo. Pero cuando tengo que, la verdad, elegir, estoy haciendo el diseño de un mecanismo y quiero elegir el rodamiento que voy a poner en ese mecanismo, esa es una tarea mucho, mucho más compleja que simplemente cambiar. La clasificación en las dos grandes familias son rodamientos de bola, llamado también rodamiento esférico, y rodamiento de rodillo. Los rodamientos esféricos son los más comunes, ocupan un gran porcentaje de los rodamientos que se fabrican a nivel mundial. Quiere decir que el rodillo o el elemento rotante es una esfera. Perfecto. Tiene el anillo interior, los separadores y el anillo y el elemento rotante, que es una esfera. Es un componente extremadamente sencillo, fiable y útil. Bien, ellos pueden venir para reengrasarlo o pueden venir con una tapa, es decir, que vienen, ¿no es verdad?, ya engrasados entre sí. Existen dos tipos. El llamado rodamiento rígido de bola, que observen ustedes en el anillo interior, la bola apoya en una semiesfera. En el anillo exterior, la bola también apoya en una semiesfera, en un canal esférico continuo. Quiere decir que él puede soportar esfuerzos radiales, fundamentalmente esfuerzos radiales, y puede soportar esfuerzos axiales, es decir, que yo puedo empujar el anillo exterior al anillo interior a lo largo del eje, soportan, porque esta pestañita le permite. Obviamente el esfuerzo axial es mucho menor que el esfuerzo radial. Aproximadamente está entre el 60 y el 70% del esfuerzo axial, el esfuerzo así, en este sentido. En cambio, el rodamiento de contacto angular
eh, digamos, si yo empujo el anillo exterior de derecha a izquierda, él trata de desmontarse. O si empujo el anillo interior de izquierda a derecha, trata de desmontarse, ¿no? Entonces ellos trabajan de a pares. Es necesario el montaje de otro rodamiento, ¿verdad? Para que lo ponga contrapuesto a este y trabajan de a pares. Esa es la diferencia. Es muy común tener dos rodamientos gemelos. Pueden tener una sola hilera de bola, pueden tener múltiples hileras de bola, ¿verdad? Hay muchísimos arreglos que se pueden intentar, especialmente en este rodamiento, en este tipo de rodamiento. Es muy común. Bien, existen, ¿quién es este? Conde. Entran muy tarde, chicos. Bueno, les perdono ahora porque ahora es feriado. Existen rodamientos para ejercer un trabajo estrictamente axial a lo largo del eje. Este no sirve, no soporta esfuerzos axiales, pero sí soporta esfuerzos, o sea, no, este no soporta esfuerzos radiales, perdón, pero este sí soporta grandes esfuerzos axiales. ¿No es verdad? También se conoce con el nombre de rodamiento de empuje. Digamos, en el sistema de embrague hay un rodamiento de empuje. Es muy común. Cuando se rompe el rodamiento, se descalibra totalmente el sistema de embrague del automóvil. Quiere decir de que este puede soportar esfuerzo de arriba para abajo a lo largo de su eje o de abajo hacia arriba. La verdad, tiene obviamente un separador, están los rodillos, está el anillo exterior y el anillo interior. Los otros rodamientos, la otra gran familia, son rodamientos ya no son el rodamiento rodillo cilíndrico. Los rodamientos cilíndricos es una gama grande de rodamientos. Estos rodamientos el rodillo es un cilindro. Puede soportar grandes esfuerzos radiales, pero muy pocos esfuerzos axiales. Porque la pestañita es mucho más pequeña, si observan acá. ¿De acuerdo? Grandes esfuerzos radiales, mayor esfuerzo de impacto que un rodamiento de bola. Estos rodamientos muchas veces poseen solamente un anillo exterior, un separador y los rodillos. Estos rodillos tienen un diámetro extremadamente pequeño. Su longitud aproximadamente de 5 a 10 veces la magnitud del diámetro. Por eso se conoce como, son largos y de muy pequeños diámetros, se conoce con el nombre de rodamiento de aguja. Ellos normalmente trabajan directamente el eje que ellos sirven, es aquel que soporta, ¿verdad?, el trajín de los rodillos, que en este caso son rodillos de aguja. Son rodamientos muy comunes también. Ahí está la habilidad del diseñador, del ingeniero que diseña mecanismos. También habrá rodamientos que son de rodillos cónicos, donde el rodillo, en vez de ser absolutamente cilíndrico, es un cono. En realidad, si yo proyecto el eje de este rodillo, que es un cono truncado, respecto al eje del otro rodillo, ambos y todos ellos van a coincidir en un punto. Lo mismo, tiene un anillo exterior, un anillo interior, y y los rodillos. Muchos de ellos son separables, es decir, que el anillo interior y el anillo exterior, sobre uno de ellos van montadas la jaula y los rodillos, y el otro aro sale. Eso le permite una gran versatilidad en el montaje, pero son mucho más delicados. Se necesita mucho más precisión en el montaje. Ellos soportan grandes fuerzas de impacto.
mucha fuerza radial porque tiene una gran superficie de apoyo, quiere decir que la fuerza radial es cuantiosa, mayor que en los rodillos en los rodamientos de rodillos de bola, y fundamentalmente fuerzas de impacto. Observe que este tipo de rodamientos se montan en la punta de de la rueda delantera de un automóvil, porque ellos van permanentemente soportando esfuerzos dinámicos. Y por último, estamos describiendo las familias más comunes, porque hay rodamientos muy especiales, incluso hay rodamientos que se fabrican a pedido del cliente. Observen ustedes que todos ellos, como en este caso, son rodamientos en este caso que estoy apuntando, son rodamientos de rodillos esféricos. Observen ustedes que este es un casquete esférico. Quiere decir de que muchas veces el rodamiento no queda perfectamente alineado con el eje. Y este rodamiento que soporta grandes esfuerzos radiales, axiales y el de impacto, permite un autoalineado. Es como si se acomodase este tipo de rodamiento. Muy bien, habíamos dicho que si yo proyecto los ejes y las generatrices de los conos truncados, todos ellos van a coincidir en un punto. De esa manera está fabricado. Se imagina que antes el rodamiento no se usaba porque no era fiable, porque la metalurgia no había progresado mucho y en consecuencia se preferían otro tipo de soluciones. Pero ahorita, con el avance de la metalurgia y de las máquinas talladoras, López Cáceres, los rodamientos son muy, pero muy extendidos. Bien. Chávez Max. Su uso es extremadamente extendido y hay que saber elegirse. Muchos mecanismos colapsan porque el diseñador, que normalmente es el ingeniero, no sabe elegir los rodamientos. También dentro de los rodamientos de rodillos que no son esféricos, existen los rodamientos de empuje. Esto se conoce con el nombre de rodamientos que soportan esfuerzos axiales. Rodamientos axiales se llaman, ¿verdad? Donde la fuerza fundamental es la fuerza axial a lo largo del eje de, ¿no es verdad?, el árbol. Aquí vemos rodamientos de aguja axiales. Fíjense que pueden ser de una sola corrida de rodillo, de dos corridas de rodillo, de tres corridas de rodillo. Hay una gran configuración y las fábricas los tienen para poder ser adquiridos, están totalmente a mano. Muchos de los rodamientos van en en lo que se llama un mancal, dicen los brasileños, pero el nombre común en nuestro medio es caja de grasa. La caja de grasa está hecha por la misma fábrica de los rodamientos y que permite montar, es un aditamento para montar el rodamiento. Y tiene la virtud la caja de... Guarachi no está asistiendo ahí a clase. Fíjense cómo ha prendido su micrófono. Y tiene la gran virtud de que puede ser un contenedor de la grasa o del lubricante que posee el rodamiento. Normalmente estas cajas de grasa o marcar están hechas de hierro fundido, son bastante baratas comparativamente con el valor del rodamiento. Y observen ustedes la válvula para el reengrase. Esta válvula se conoce con el nombre de alemite, que aquí podemos ver, ¿no es verdad? Es una válvula que empuja
empuja una bolilla y solamente permite que la grasa cuando se pone tenga esta dirección, pueda penetrar en el recinto donde ella debe estar contenida. Si hacemos una comparación entre los rodamientos de bola y los rodamientos de rodillo, el rodamiento de bola solamente tiene contacto con la pista en un solo punto. Pero el rodamiento, la verdad, de rodillo cilíndrico tiene, y el de rodillo tiene contacto en una línea. ¿La verdad? Y así, o sea, hay que leer muy bien los manuales donde están todo este tipo de tablas que permiten, la verdad, poder elegir el rodamiento de acuerdo a los esfuerzos que yo vaya a hacer someterme. Mire aquí, hay rodamientos cuyo diámetro interior es hasta 2 metros. Obviamente, miles de dólares, fíjense cómo están desmontando. Es necesario, ¿no es verdad?, un mecanismo de elevación para, fíjense los rodillos, aquí tengo un rodamiento esférico. Observen ustedes la canastilla, ¿no es verdad?, o el separador, ¿no? Entonces aquí les he traído esto para que vean de que el rodamiento no es solamente eso que podemos manejar con las manos. El rodamiento tiene una gran versatilidad en cuanto a sus dimensiones. Aquí vemos otro tipo de rodamiento. Este es un rodamiento muy especial. Fíjense que el separador está hecho de otro material diferente al que está conformado el rodamiento. Este es un rodamiento de rodillo cilíndrico, de gran diámetro. Valiosísimo, obviamente. Miles de dólares vale cada uno de estos rodamientos. Este separador es un separador muy especial. Es un separador de bronce. Eso le mejora absolutamente la fiabilidad, mejora la calidad constructiva del rodamiento. Nunca, si ustedes tienen un rodamiento de canastilla de bronce, lo cambien por un rodamiento de canastilla de acero. Porque la vida de canastilla de acero va a ser efímera en comparación al que tenía inicialmente montado de canastilla de bronce. Y aquí vemos un señor que está haciendo el test de un gran rodamiento. Observen ustedes que es una labor muy, muy, muy controlada. Muy, muy complicada. Porque no me vayan a decir ustedes que un rodamiento así lo van a ir a conseguir o comprar en Finislager o en todo pieza. En nuestro medio no se encuentra un rodamiento de esa magnitud. Es necesario, ¿verdad?, encargarlo con mucha anticipación. Por eso que el control es estrictamente fundamental de que se realice y en forma permanente. Les aclaro que los manuales de mantenimiento hacen o sea, son rígidos en cuanto a ¿cómo se llama?, a las observaciones, a las inspecciones que deben hacerse a los rodamientos, porque es un elemento extremadamente caro y no así nomás se cambia. Cuando yo deseo poner o hacer, diseñar un mecanismo, lo primero que debo pensar son en las limitaciones dimensionales, donde tengo mucho espacio para poner el rodamiento, tengo poco espacio, ¿no es verdad? Aún así, los rodamientos son ofrecidos al mercado una gran diversidad de tamaños. O sea que la limitación del espacio que yo deseo, donde yo deseo montarlo, es fundamental. En otro aspecto que es determinante es la carga con la cual va a trabajar el rodamiento. Es fundamental saber con qué tipo de carga y qué magnitud de carga yo voy a solicitar mi mecanismo. ¿Será que la carga va a ser radial? Si va a ser combinada radial y axial. ¿Será que la carga va a ser solamente axial? ¿Será que va a trabajar bajo grandes impactos? ¿No es verdad? Todo eso, las cargas, tengo que hacer un análisis de las cargas exhaustivo antes de elegir el rodamiento. ¿Habrá un rodamiento adecuado para ese tipo de carga? La velocidad de rotación también es importante. Todo depende de... el rodamiento tiene un límite.
de velocidad llamada velocidad permisible, donde no se puede sobrepasar esa velocidad. Los esfuerzos dinámicos por las fuerzas centrífugas serían cuantiosos, las bolillas se tratarían de amontonar. No es conveniente nunca pasar la velocidad permisible que está en los manuales. Por eso los manuales son intrincados, son difíciles de leer, pero es necesario conocer. O sea, hay que ver a qué velocidad va a trabajar mi mecanismo. Si es que con esa velocidad yo lo tengo que lubricar con grasa, si lo tengo que lubricar con aceite. Las tolerancias dimensionales también. ¿No es verdad? Eso está en función de la velocidad. Será más exacto, las tolerancias serán más estrictas si va a trabajar obviamente a alta velocidad y a mayor temperatura. La rigidez también es importante. El rodamiento no es lo mismo un rodamiento de una carretilla, donde él no puede, donde las tolerancias son amplias y no tiene que trabajar, digamos, de una forma exacta, que el rodamiento del cabezal de un torno. No puede tener ningún tipo de vibración, de excentricidad, el rodamiento del cabezal de un torno, porque significa que la cuchilla va a ir a los altos. Bien, el desalineamiento de los ejes interiores y exteriores. ¿No es verdad? O sea, qué precisión del eje y qué precisión del alojamiento donde va a ir el rodamiento. Todos esos factores. Los ruidos y niveles y torque. Y niveles de torque. Los ruidos no es lo mismo rodamiento que va a trabajar para un instrumento en un hospital que un rodamiento que va a trabajar en un lugar donde hay muchísimo ruido, donde el ruido no importa. De cualquier manera, el rodamiento siempre es un mecanismo que emite ruido. La instalación y desmontaje. Voy a tener que instalarlo frecuentemente. Debo prever el espacio para poder instalarlo, que no sea dificultoso. El espacio y la metodología para poder desmontarlo. Ya vamos a ver al final de esto que hay formas tanto de montaje como de desmontaje, precauciones que hay que tomar en el rodamiento. Aquí está el flujograma, ¿no es verdad? Eso lo van a tener en el apunte, no es necesario, es lo mismo que en forma anterior. Y aquí está la comparación de los rodamientos, ¿no es verdad? Esta es una tabla que la he extractado del manual de NTN, que es la base de la redacción de la información que le voy a pasar. Fíjense, los rodamientos rígidos de bola soportan grandes esfuerzos radiales y más menores esfuerzos axiales. Los rodamientos de contacto angular, grandes esfuerzos radiales, pero esfuerzos axiales en una sola dirección. Los rodamientos de contacto angular montados de doble corrida de bola soportan grandes esfuerzos radiales y esfuerzos axiales en ambos sentidos. Y así sucesivamente. Los rodamientos cilíndricos prácticamente no soportan esfuerzos axiales. ¿No es verdad? Los rodamientos de aguja solamente soportan esfuerzos eh, axiales, pero no esfuerzos radiales. La velocidad que pueden soportar los rodamientos, ¿no es verdad?, rígidos de bola es muy buena. Pero habrán otros que no soportan, como por ejemplo este que es el rodamiento autolineable de bola. No es malo para la velocidad. Bajo ruido, son de bajo ruido los rodamientos de bola. Y así sucesivamente. ¿No es verdad? La tabla me permite de un vistazo buscar dar el primer paso en cuanto a la edición de un rodamiento. Hay dos tipos de rodamiento ya en el montaje. Hay un rodamiento conocido con el nombre de rodamiento de lado fijo y hay un rodamiento conocido como rodamiento de lado flojo. El rodamiento de lado fijo previene el movimiento axial. ¿No es verdad? Es decir, que previene, quiere decir que no permite
el esfuerzo a lo largo del eje. Conforme, o sea que lo atora al eje, no permite un movimiento a lo largo del eje, movimiento al cielo. Pero el rodamiento se agranda, se achica porque obviamente al rotar genera energía y esa energía se convierte en calor, entonces se dilata tanto el eje como el rodamiento. El movimiento del lado flojo permite el movimiento del lado axial, de forma tal que permite la expansión del eje, ¿no? Entonces se montan muchas veces de a par. Si un eje es muy proclive a extenderse, entonces se monta un tipo de rodamiento. Por eso es que les vuelvo a repetir, y el mensaje es fundamental. Muchos ingenieros dicen, no, eligen un rodamiento por su robustez y tamaño. Pero de repente ese rodamiento es absolutamente contraproducente para el diseño del mecanismo que él ha practicado. Y vamos a ver ahorita el concepto. Vida, ¿qué es vida de un rodamiento? Se mide el número de revoluciones por, o el equivalente en número en horas, ¿no es verdad? A una determinada velocidad fija, hasta que el rodamiento presenta el primer síntoma de deterioro. ¿Cuál es el deterioro? El rodamiento en sus pistas requiere un endurecimiento superficial que se hace mediante tratamiento térmico, porque la pista donde rota el rodillo debe ser muy dura, pero es una capa muy fina. Entonces, el rodamiento colapsa por fatiga. ¿Por qué? Porque esa capa muy dura que está en un seno de capa más en un seno de cuerpo más flexible, entonces esa capa muy dura se emprende a desprender. Se llama descascarillado, como si yo pelara una mandarina, se descascara, se sale esa capa. Entonces, se conoce como vida hasta que el rodamiento presenta el primer síntoma de fatiga profunda, que es el descascarillado de la capa dura que posee el rodamiento. Hasta ahí dura el rodamiento. Una vez yo me fijo que se ha perdido, se está perdiendo la capa dura, superficial, que es de unos micrones, de unas micras, perdón. Entonces, el rodamiento murió. No hay que pensarlo dos veces, se cambia ese rodamiento. Eso se llama vida. Bien, esto obviamente no tienen en cuenta los defectos de montaje, ni los elementos extraños que le hubieran entrado al rodamiento, como pedazos de arenilla que rápidamente desgastan el rodamiento, pedazos de metal desprendidos de otros mecanismos. No tienen en cuenta. Esa es la vida. El número de revoluciones o el equivalente en horas, ¿no es verdad? Que se observa en el rodamiento duro hasta que presenta la primera fatiga profunda, que es el descascarillado. Pero vida nominal en los rodamientos es cuando se toma un grupo de 100 rodamientos y la vida nominal se define como el número de revoluciones o su equivalente en hora que 90 de ellos logran alcanzar. Porque por más de que yo fabrique un rodamiento bajo la misma metodología, exactamente con los mismos materiales y por la misma compañía, no todos son iguales. Se conoce como vida nominal si el 90% de ellos duran, digamos, 8.000 horas. ¿De acuerdo? El 10% pueden o sobrepasarse de eso hasta que presenten el primer síntoma de descascarillado o colapsar antes. Eso es una de las grandes paradojas del rodamiento. En algunas oportunidades un rodamiento no dura mucho, pero uno tiene que estar prevenido que es un mecanismo que se comporta de esa manera. Esa es vida nominal. La vida nominal es un concepto estadístico porque se toma la estadística del 90% hasta que se presenta el primer síntoma de descascarilla. La capacidad de carga básica es la capacidad de soportar carga de rodamiento, carga dinámica. Carga dinámica.
Bien. La carga dinámica que se expresa como la carga constante de un rodamiento, soportar 1.000.000 de revoluciones. Bien, la capacidad de carga, hay expresiones, porque puede ser que un mecanismo tenga muchos rodamientos del mismo tipo. Entonces, L, que es la capacidad de carga dinámica o la vida nominal básica del rodamiento en hora, ¿verdad? Se puede tomar como un promedio, por así decir. El mecanismo que está servido por rodamientos del mismo tipo, se calcula la vida nominal básica como el promedio de todos ellos. Bien. La vida nominal se calcula por las expresiones anteriores. Y fíjense que a veces es necesario prolongar la vida nominal del rodamiento, que es una estimación estadística, porque el mecanismo debe ser absolutamente seguro. Se necesita sobrepasar esa vida nominal. Vamos a poner un ejemplo. El tren de aterrizaje de un avión tiene que ser un mecanismo absolutamente seguro. ¿De acuerdo? Entonces, la vida nominal básica se la corrige mediante tres factores. Esta es la vida nominal ajustada, se conoce. La vida nominal la corrijo castigándola con tres factores. Uno de ellos es el factor de confiabilidad, ¿no es verdad? ¿Hasta cuándo? Aparte del 90%, yo quisiera un 91, un 95, un 97%. Entonces, A1 tendrá un cierto valor. A2, que es el factor de característica del rodamiento, está en función de, ¿no es verdad? La, la metodología de fabricación, las características de la fabricación del rodamiento. Pero también varía con la temperatura, ¿no es verdad? Es un factor que se obtiene mediante tabla. Y la otra, que es el factor de condiciones de operación, está muy ligado a las condiciones de lubricación. Depende fundamentalmente de la lubricación. Si es que la lubricación se practica con un lubricante cuya viscosidad es muy baja, estoy utilizando un mal aceite. Si la velocidad de rotación del rodamiento es muy baja y no se alcanza de formar la película que debe formarse en el aceite. Si la temperatura de operación es muy alta, entonces una temperatura de operación muy alta hace que ¿cómo se llama? El lubricante tienda a desmejorar. Además, si el lubricante está contaminado con agentes externos, ¿verdad? Especialmente la humedad, si es proclive a ser miscible con el agua. Bien, y podemos quizás calcular haciendo el análisis de cada una de las aplicaciones en máquina y la vida requiere. Ahí está. Se puede considerar la carga radial como aquella que produce una deformación permanente en el rodamiento, pero que es admisible porque está en el orden de la 10 milésima, produce una deformación permanente, pero que no puede sobrepasar la 10 milésima del diámetro del rodillo. Bien, quiere decir que los rodamientos se fabrican de esa manera. Para el rodamiento de bola está medido más o menos en 4.200 megapascales, que son 428 kilos por milímetro cuadrado, casi media tonelada por milímetro cuadrado. Y así diversos valores para los otros tipos de rodamiento. Fíjense que para rodamiento de rodillas es menor, son 408 kilogramos fuerza por milímetro sobre un milímetro cuadrado. Bien. Ahora bien, cuando yo deseo montar un rodamiento, entonces me tengo que preguntar sobre qué mecanismo voy a montar. Entonces, es el mecanismo
sobre el cual va montado el rodamiento, el mecanismo, o en todo caso, el eje es el que transmite los esfuerzos al rodamiento. ¿Qué es lo que voy a montar sobre el rodamiento? Voy a montar una polea servida por correa. Voy a montar un engranaje. Voy a montar una cadena. Voy a montar un engranaje de dientes rectos. Voy a montar un engranaje de dientes hipoidales. ¿Qué es lo que voy a montar? Porque es el mecanismo el cual va a transmitir al rodamiento los esfuerzos al cual él va a estar sometido. Bien, eso me implica conocer el factor de carga, donde carga K es la carga real que el eje transmite sobre el rodamiento. F sub W es el factor, es un factor de carga que se puede obtener mediante una determinada tabla que van a tener en el apunte, y K sub C es el valor de la carga teórica calculada. Bien, este factor de carga castiga la carga teórica. Habrá para eje, miren ustedes acá, el rodamiento de engranaje que no es recto va a transmitir sobre el rodamiento un esfuerzo radial y un esfuerzo, un esfuerzo tangencial y un esfuerzo axial. Quiere decir que si yo monto una rueda dentada eh, eh, por engranajes que son obviamente paralelos al eje, me debo fijar de que en este tipo de engranaje va a haber un esfuerzo tanto radial como un esfuerzo axial. Bien, cuando el engranaje no es de dientes rectos, entonces habrá un esfuerzo tangencial, un esfuerzo radial y un esfuerzo axial. Entonces debo conocer qué esfuerzo va a transmitir el órgano o mecanismo del que va a estar servido del rodamiento. Hay expresiones, ya ustedes han visto eso, no sé si es una polea servida por correa, ¿no es verdad? Hay factores, ¿no es verdad?, que me permiten corregir precisamente los esfuerzos, porque aquí hay una polea que está girando en sentido horario y que hace girar esta otra polea mayor en sentido horario y ya está servido por por una correa, y esta correa tiene un lado tenso, que es el que transmite el movimiento, en un lado flojo. ¿Nada? Entonces los ejes van a estar sometidos a determinados esfuerzos. Veremos entonces las dimensiones principales. La dimensión fundamental de un rodamiento es el diámetro del anillo interior. El diámetro del anillo interior parten todas las tablas. Parten el agrupamiento de los rodamientos. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la medida fundamental del rodamiento? El diámetro del anillo interior. Y todas ellas están, esos diámetros están, todas las fábricas se basan en las directivas de la norma ISO y la norma GIS. La GIS es la norma de industria japonesa, la ISO es la norma internacional. Bien, las dimensiones que están estandarizadas, siendo las fundamentales, la del anillo exterior, son el diámetro interno, que es el fundamental. El diámetro externo está también normalizado. Se producen, no voy a hacer el eje y después poner el rodamiento. Voy a elegir el rodamiento después de haber analizado los esfuerzos del eje teóricamente, y luego de eso voy a tallar el eje de acuerdo al diámetro interior del rodamiento que existe en el mercado, porque van por salto. No es que yo me voy a inventar un eje y voy a decir este eje tiene 2 pulgadas, 1/8. Jamás voy a conseguir un rodamiento para eso. Tengo que adecuarme a la norma de producción de los rodamientos, que es la ISO, o las normas americanas, o las normas japonesas, la GIS. Bien. Está codificado también el ancho del rodamiento,
y la dimensión de los radios de los rodillos. Fíjense que dentro del sistema métrico existen 90 medidas de los diámetros internos. 90, que es altísimo. No existen miles de medidas, no existen medidas a pedido. Un rodamiento fabricado a pedido es extremadamente caro porque significa un nuevo desarrollo tecnológico para el productor del rodamiento. Existen medidas de rodamiento hasta 2,5 metros de diámetro interior y diámetros muy pequeños, hasta de 6 milímetros. Y todas ellas están agrupadas en serie de dimensiones, que son la serie de ancho, la serie de diámetro y la serie de alto del rodamiento. Están agrupados en familias. De acuerdo a su ancho, están todos los rodamientos y las otras medidas pueden variar. En la serie de diámetro, tanto como el exterior, están agrupados en una familia. Eso hay que saberlo manejar en los estándares. Y están los números, los rodamientos que me dan una gran información. Por ejemplo, si parte de un número 6, que es un rodamiento de bola. El número 2 es de la serie de diámetro, de la familia de diámetro número 2. 0,5 es del diámetro interno. Quiere decir que el diámetro interno 0,5 tiene 25 milímetros. Y así este número ZZ me da las tapas del material y el juego, y C3 es el juego interno. Este A2 es que debe usar, fíjense la información que me está dando este número, que debe ser una grasa Shell Albania 2, o su equivalente, obviamente. Habrá en Petrobras, habrá en yacimientos petrolíferos bolivianos, etc. Quiere decir que el número que me da el rodamiento es un número que me brinda una gran información. NU quiere decir que es un rodamiento de rodillo cilíndrico tipo NU, que pertenece a una serie, que tiene un diámetro interno, nos da de 100 milímetros, que este 0,2 tiene una jaula mecanizada de bronce, observen ustedes, y este es el juego interno. De acuerdo que esta codificación es fundamental interpretarla, pero me brinda gran información la codificación. Esto sí, esta decodificación, como podemos observar aquí, está en los manuales. ¿No es verdad? ET significa rodamientos cónicos 4T. 4T. ET, rodamientos cónicos ET. ETA es un rodamiento ET, pero con un tratamiento térmico muy especializado. Todos estos códigos están grabados en letras bajo relieve en el rodamiento, no se pierden nunca. Bien. Se conoce como holgura interna de un rodamiento, holgura interna el rodamiento no puede ir absolutamente ajustado porque si no, no rota. Tiene que tener un huelgo, una holgura entre ¿cómo se llama? El rodillo y los anillos interiores y exteriores. Entonces, de esa manera, se puede ver la holgura interna del rodamiento. Bien, que es el espacio que él deja vacío para su propio funcionamiento. Esa holgura es cuando el rodamiento está sin carga. Con uno, cuando un anillo está fijo y el otro puede moverse. Ese juego va a ser el juego radial y el juego axial. Es un parámetro muy importante, porque muchas veces yo debo minimizar este juego interno para darle mayor precisión al rodamiento. Haremos un minuto de descanso, un par de minutos, porque la verdad que hemos hablado mucho. Y luego de ese par de minutos continuamos ya unos 15 minutos más y concluye la clase. Les voy a pedir que ustedes lean con detenimiento este tema, porque uno de los más grandes, dentro de mi experiencia, uno de los más grandes escollos que poseen los ingenieros, especialmente los ingenieros mecánicos, es aquel
que indica su falta total, absoluta de conocimiento del rodamiento y lleva a la mala interpretación y a cometer errores garrafales. Que esos errores garrafales se pagan con prestigio. Haremos un minuto, un break, muchachos, por favor. Así me paro un ratito.